Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz martes! Vamos a comenzar este día de conferencias con la compañía de Gary Villar, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Desarrolla tu propósito y conoce qué define tu ser. Vamos a hablar un poquito de él antes de comenzar. Gary se dedica a la enseñanza sobre el despliegue del potencial humano y la consciencia. Tiene estudios en psicoterapia, coaching, PNL, enneagrama, meditación, yoga, etc. Y además es fundador de una escuela espiritual. Así que bueno, estoy encantadísima de poder darle la bienvenida a Gary Villar para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Desarrolla tu propósito y descubre qué define tu ser. Hola Gary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer coincidir contigo en el día de hoy. Hola, Dalai, estoy contento de estar contigo y con todo tu público. Feliz de estar con ustedes. Bueno, pues el gusto es mutuo, Gary. Estoy convencida de que esta conferencia que vas a compartirnos hoy pues nos va a ser de muchísima utilidad y sobre todo muy interesante. Así que cuando tú quieras puedes comenzar y yo te veo dentro de un ratito para el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Dalai. Comenzamos entonces. Pues bueno, amigos, bienvenidos a la presentación de hoy día. Estoy contento de estar con ustedes. Quiero empezar contándoles un poquito una historia. Hace más o menos 17, 18 años atrás, aproximadamente, año 2007, eh, estaba muy cerquita a una operación gástrica movida por problemas de salud físicos, en gran medida motivados por una vida cargada de estrés, depresiones, de, de sentirme fuera de mi espacio, fuera de mi lugar, fuera de donde yo podía contribuir más. Año 2007 aproximadamente. 2 años antes, el año 2005, había tenido yo la certeza de qué es lo que me tocaba hacer, de dónde podía yo contribuir de mejor manera. Tenía cierta claridad en ello, tenía cierta intuición de que iba por trabajar con el desarrollo de personas. Sin embargo, yo había estudiado administración de empresas, había trabajado en banco, llegaba a cerca de 8 o 9 años trabajando en entidades financieras, toda mi hoja de vida versaba sobre ese tema. Pero bueno, 2 años después de ese insight, de ese darme cuenta, estaba ahí, al borde de una operación gástrica y en una condición no del todo buena. Empiezo contando todo esto porque probablemente tenga algo que ver con tu historia, tú que nos estás escuchando, que estás hoy día presente en esta transmisión. Cuando de pronto algo en ti se abre, movido por un evento, movido por una reunión, quizás movido por una conversación, quizás por la lectura de un libro, y esto te da, quizás por un problema, quizás por una crisis como la actual, y esto te da cierto acercamiento a ti, cierto acercamiento a aquella pregunta: ¿cuál es el lugar desde donde yo más contribuyo en la coyuntura actual? Cuando esa pregunta se empieza a abrir y le prestas atención y le prestas oídos, como lo hice yo el año 2005, de pronto se empiezan a mover las cosas, de pronto se empieza a desarmar el mundo, de pronto se empieza a desestructurar todo esto que habías de alguna manera armado con esfuerzo. Yo había hecho toda una carrera, un tiempo, una formación orientada a ello, a trabajar en este caso y a ganarme la vida en entidades financieras. Pues mira, del año 2005, pasando por esta especie de crisis, del año 2007-2008 hasta el 2009, que finalmente hubo todo un proceso de transición, me animé finalmente a dar ese paso que implica ese llamado salto de fe, para empezar desde cero a construir un camino en lo que yo entendía aquel entonces como desarrollo personal, como crecimiento humano. Y hoy día, como bien lo ha dicho Dalai, lo entiendo como ese proceso de despliegue de la conciencia humana, ese proceso de apertura hacia aquello que pudieras tú expresar, ser, y que está enteramente vinculado con la coyuntura actual. Entonces yo quiero empezar esta presentación por ahí. Ciertamente, el tema de descubrir tu propósito, de reconocerlo, de decidirlo, de aprender a vivirlo, de llevarlo a tu cotidianidad, es algo de lo que vamos a conversar hoy día. Pero hay un punto en el que yo quiero enfatizar en el inicio, y tiene que ver con mirar la coyuntura en la que estamos. Yo creo que saltan a la vista los detalles de esta coyuntura compuesta por infinidad de crisis: la crisis sanitaria, la crisis política, la crisis económica, crisis en diversos ámbitos. Entonces, hay un primer punto a tener en cuenta hoy día
en mi caso, como dirigiendo la escuela de autogestión integral, entendemos que hay un paso inicial que tiene que ver con cómo recibes estas crisis, que puede ser estas crisis globales que te he descrito, o puede ser una crisis que estés viviendo a nivel individual, a nivel personal, de dinero, de relaciones, de salud. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Cómo te vinculas con estas crisis? Y básicamente hay dos perspectivas para mirarlo, como algo que me pasa y que viene para destruirme, como una desgracia, o como un desafío, como un reto, como una oportunidad para desplegar aquello que hay en mí. Este primer paso al que le llamamos reencuadre tiene que ver con situarte acá, no en esa posición de, digamos, de víctima de lo que está ocurriendo, sino en este protagonista que decide crecer para afrontar este desafío, que decide, ojo esta palabra, que toma la elección de crecer para afrontar este reto y sabe que esto va a implicar transformarse en el camino. Reencuadre primero, abraza esta crisis individual, esta crisis colectiva que estamos experimentando ahora, aunque no entiendas el sentido que tiene, aunque no entiendas el por qué se está dando. Abrázala, entiende que hay una inteligencia más grande que la está de alguna manera guiando, gobernando. Y cuando abrazas este desafío inicial, ciertamente aparecen estas emociones que están ahí en nosotros como humanos y pasamos a ese siguiente paso de autogestión integral que tiene que ver con procesar adecuadamente estas emociones. Y procesarlas pasa no por resistirlas, no por intentar callarlas, no por intentar poner una sonrisa cuando de pronto estás experimentando tristeza, enojo, miedo, sino por entender la funcionalidad de cada una de estas emociones, por entender a qué es lo que te habilita cada una de ellas, mirarlas como una señal, entender la inteligencia presente en cada uno, entrar en contacto con ellas, procesarlas adecuadamente. De pronto ese enojo te invita a establecer límites, de pronto la tristeza te invita a encontrarte con aquellas cosas que valoras en lo profundo, de pronto el miedo te invita a fijarte qué recursos necesitas incorporar para afrontar la amenaza que hoy día tienes al frente. Escuchar esta emoción, entrar en contacto con ella, permitirte estar en contacto, hacer este proceso de conexión con ella, este procesamiento, recargarte inmediatamente, para que luego ligero de esta carga emocional, habiendo pasado por ella sin evitarla, puedas empezar a hacerte esta pregunta que creo que es la que orienta nuestro encuentro de hoy. ¿Cuál es aquel lugar, aquel rol, aquella función en la que a ti que nos estás escuchando te toca contribuir en esta coyuntura desafiante que tenemos hoy día al frente? Entonces yo te invito a mirar la coyuntura de hoy como una gran película. Vamos, puede ser de drama, puede ser de acción, puede ser de suspenso. Vamos, esta gran película que estamos viviendo hoy día, ¿cuál es el personaje que te toca a ti? ¿Cuál es ese rol que te toca a ti jugar dentro de esta película? Te invito a hacerte esta pregunta. Ahora, para poder responder a esta pregunta vamos a pasar más o menos por tres etapas. Una de ellas va a tener que ver con lo que llamamos autoconocimiento, ¿no? Con fijarte para qué estás diseñada o diseñado. Sí, seguro que has escuchado detalles como lo aportado por Robinson en El Elemento, en fin, materiales tan interesantes que se han escrito respecto de descubrir propósito de vida, como por ejemplo reconocer aquellos talentos naturales que traes, aquello que fluye de ti naturalmente, que lo haces con mayor destreza, que de alguna manera ha estado presente en tu historia, necesitas revisar tu historia para encontrar esos talentos, mirarlos. Puedes acceder también a herramientas objetivas que puedes encontrar diversas en las redes. Hay un estudio hecho por Gallup, traducido en un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas, de Marcus Buckingham, donde te facilitan una herramienta validada, estandarizada, para entre 34 tipos de talentos identificar cuáles son los 5 dominantes. Es una herramienta interesante. Por ahí podrías acercarte u otras herramientas a cuáles son aquellas capacidades que surgen de ti. Ese es un punto a tener en cuenta. Un punto vale, que es importante, que es significativo, para empezar en este camino del autoconocimiento. Luego hay otro más, del que se ha escrito mucho. ¿Qué es aquello que cuando estás haciendo pierdes noción del tiempo? Disfrutas mucho hacerlo. Quisieras dedicarte a ello enteramente. ¿Cuáles son esas experiencias que quisieras vivir el resto de tu vida? A lo que te gustaría dedicarte, así no te pagaran un solo centavo por ello. A esto que le llaman tu pasión, aquello que amas hacer. Hay mucho material escrito también, acá me extendería en obras, pero quisiera darte algunas referencias. Bueno, hay un libro interesante que se llama El test de la pasión. Me gustó, lo leí hace un tiempito atrás.
y de pronto te pueda ser de utilidad. Pero acá básicamente pasa por encontrar eso, ¿no? Cuando entras a una librería, ¿a qué género te diriges? ¿Qué es aquello que disfrutas mucho hacer? Y ahí empieza a aparecer una convergencia entre talentos, entre pasiones, pero hay más elementos incorporados. Podrías preguntarte también, ¿cuál es ese tema dentro de todas estas coyunturas que estamos viviendo en la actualidad? Crisis de todo tipo, problemas por resolver globales. ¿Cuál es aquel que sí te toca a ti de manera personal? Aquel que si, digamos, el tema dinero estuviera totalmente resuelto en tu caso, dedicarías todos tus recursos y tu tiempo a resolver esta situación. Quizás un tema con el hambre en determinado lugar, la discriminación de determinado grupo social. ¿Cuál sería ese problema que quisieras ayudar tú a resolver? Fíjate, hay alguno que te mueve, que te toca, que te molesta, que te incomoda, que te toca de manera especial a ti. Y quizás tenga que ver algo con tu historia. Y esto se enlaza inmediatamente con la pregunta, ¿cuál es ese nicho, vamos a decirlo así, o grupo, colectivo, con el que está conectado tu propósito o tu misión? Puede ser con las personas, puede ser con los seres humanos, sí. Podría ser también con la naturaleza, con la ecología, con el equilibrio ecológico. Podría ser con las especies animales. Fíjate, en estos tres grupos, ¿dónde está tu sentir? ¿Dónde está esto que te empuja a actuar, a moverte? ¿Cuál de estos tres grupos es el grupo donde tú tienes este impulso a actuar, a hacer una diferencia, a llevarlo a un siguiente nivel de desarrollo mejor? Eso puedes empezar a preguntarte también, tu público, ¿no? Otra cosa más, importantísimo, estamos acá como, te estoy entregando como elementos para que puedas empezarlos a unir y encontrar cuál es tu rol. A partir de mirar todos estos elementos puedes distinguir al personaje, este rol que te toca a ti jugar. Puedes preguntarte también cuál es ese verbo de acción, que de hecho va a estar relacionado con tu pasión, seguro que sí. ¿Cuál es el verbo de acción? ¿Qué es? Inspirar, enseñar, compartir, hablar, escuchar, porque tu propósito va a estar vinculado con la acción, con la acción. Entonces, ¿cuál es ese verbo de acción? Esto está vinculado con tu pasión, con lo que disfrutas hacer. También tiene que ver con tu talento, con aquello en lo que eres bueno. Hay un elemento más importante que se trabaja mucho en el coaching y tiene que ver con qué es aquello que tú valoras profundamente. Tus valores le llaman en coaching, ¿no? Para encontrarlos podrías preguntarte, por ejemplo, a quién has admirado de tiempo atrás o a quién admiras mucho ahora. Y si encuentras a este personaje que es muy admirable para ti o que lo ha sido a temprana edad para ti, podrías luego preguntarte, ¿qué es lo que yo veo en esa persona o lo que veía en esa persona o personaje quizás de ficción que hacía que lo admirara tanto? ¿Qué era? ¿Su generosidad? ¿Su dinamismo? ¿Su coraje? ¿Qué era? Y entonces empezamos a encontrarnos con este aspecto que de pronto está proyectado ahí y que tiene que ver con aquello que es significativo, que es valioso para ti, que no viene de un curso de educación cívica, que no viene dicho por alguien de afuera, sino que nace de adentro y que tú ya lo valoras, ya es valioso para ti. Ahí de pronto necesitas preguntarte esto que es valioso para mí, sea la solidaridad, sea lo que fuera, ¿de qué manera lo estoy viviendo ahora? ¿Qué tanto espacio tiene en mi vida ahora? Porque estos valores y motores intrínsecos, como le diría Daniel Pink, ¿no? Esta motivación intrínseca que está en ti, ¿qué tanto espacio le estás dando hoy día en tu vida? ¿Qué tanto la vida que has construido le da espacio a ella ahora? Tus valores, ¿no? Otro elemento más que quiero darte para que lo empieces a mirar, tu estilo de personalidad. Hay muchos esquemas para mirar tu estilo de personalidad. A mí en particular me gusta trabajar con el eneagrama, que tiene toda una historia atrás, en fin, y que ha sido incorporado en la psicología hace no mucho tiempo. El eneagrama te muestra no solo tu sesgo instintivo dominante, que es ese impulso hacia, básico, innato, y también esa estructura de carácter, esa manera de estar en el mundo, esa manera de adaptarte a las circunstancias, de relacionarte con el mundo. Bueno, aparecen 9 eneatipos. Si lo matrizamos con los 13 sesgos distintivos, tenemos 27 variantes. Yo te invito a investigar en el eneagrama, tiene información muy rica para que te conozcas, pero más o menos te doy esta pauta. La estructura de personalidad la armaste. Ok, trajo algunos elementos, elementos como el temperamento que vinieron muy, muy temprano contigo, y luego en la socialización con el mundo armaste una estructura para interactuar. El eneagrama lo distingue en 9 arquetipos, digamos, en 9 tipos
de personalidad, que básicamente, para que lo reconozcas más allá de la descripción de rasgos, puedes identificarlo por el motor que impulsa cada estructura. Quizás necesitas sentirte perfecto, o hay un esfuerzo en ti por sentirte conectado emocionalmente. Estoy describiendo los 9 eneatipos. O hay un esfuerzo en ti por sentirte destacado, o quizás un esfuerzo en ti por sentirte único, original, diferente, o quizás un esfuerzo en ti por sentirte desapegado, con esa distancia para poder comprender la vida y las cosas. O quizás un esfuerzo en ti, inconsciente, por supuesto, por sentirte seguro, a salvo, seguro. O quizás un esfuerzo en ti por sentirte estimulado, por jugar con la vida y encontrar estímulos continuos en todos. O tal vez un esfuerzo en ti, en el tipo 8, por sentirte poderoso, que puedes, que eres capaz de hacer las cosas. O el último, la estructura en el tipo 9, el esfuerzo en ti por sentirte en paz, en armonía, más allá del conflicto. Hay 9 estructuras. Esto tú lo puedes luego investigar con detalle, con calma, y reconocer en tu cotidianidad cuál es aquella que tiene que ver más contigo, porque esto va a tener que ver con tu propósito. Mi estructura de personalidad se acerca al 5, con el sesgo instintivo navegador, y un 5 que normalmente toma como distancia o perspectiva de las cosas para intentar comprenderlo, usualmente busca información, enfoques teóricos, vínculos entre teorías, relaciones entre conceptos, para poder comprender con destreza. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que hoy día vengo haciendo, con teorizar este modelo llamado autogestión integral, con poder construir esta escuela llamada con el mismo nombre, Escuela de Autogestión Integral, para poder aportar desde lo que es mi contribución un método que te permita desplegar todo tu potencial, desplegarlo, llevarlo a su máxima posibilidad, conociéndote desde este primer espacio, que es saber quién eres, qué traes, qué armaste en tus primeros años, esa tu estructura de personalidad. Entonces, ese es otro elemento importantísimo a tener en cuenta, muy importante, tu eneatipo, tu eneatipo. Entonces, fíjate que este tu propósito podría traducirse en una especie de expresión, como en una frase, como en una oración más o menos larga, ¿no? Que va a tener que ver con un verbo, ¿no? Un verbo que tiene que ver primero con algo para ti. Por ejemplo, en mi caso es comprender las dinámicas del despliegue humano. Eso para mí es importante, y eso me lleva a la lectura, a la vinculación de enfoques, a los cursos, al aprendizaje, al pasar por mí aquello que aprendo para validarlo, al mirarlo con otros. Hace 12 años, el año 2009, cuando finalmente di este paso de meterme a trabajar de lleno en el desarrollo humano y archivar mi hoja de vida, dejar esos 13 años en el mundo financiero y empezar desde ahí, empezó un viaje, empezó un camino para mí desafiante, un camino excitante, difícil en muchos momentos y oportunidades, pero un camino que definitivamente al que no le daría marcha atrás, al que ya no regresaría, ¿no? Un camino que, vamos, que implica que te despliegues, que implica que crezcas. Entonces, mira, la primera parte de todo este proceso tiene que ver con conocerte. Si ahí te he dado algunos elementos, ¿no? Tu talento, tu pasión, el problema que quisieras resolver, tu público, tu verbo, la población a la que quieres llegar, tu estructura de personalidad, tus valores más importantes. Todo esto que se puede traducir en una oración. Te hablaba un poco de la que es para mí, ¿no? Comprender la dinámica del despliegue humana para enseñarla de manera sencilla y didáctica y permitir que más personas puedan decidir, hay una elección ahí consciente, decidir hacer este viaje, sumarte a este viaje y hacerlo de la mejor manera, hacerlo con eficiencia. Eso tiene que ver con mi propósito. Esa oración para mí describe mi propósito. Te invito a hacerlo tú. Yo sé que te he dado varios elementos acá y que cada uno implica mirar cosas en tu historia. Te doy un elemento más, se pueden usar varios. Fíjate cuál fue aquel elemento en tu historia de vida, aquellos elementos que pueden verse como privilegios, ¿no? Como estas cosas que la vida te dio como privilegios, que tienen que ver, son recursos que sirven, pero fíjate también en aquellas cosas que no hubieras querido que pasaran, en aquellos eventos, momentos quizás dolorosos, difíciles, que vas a necesitar comprenderlos y sanarlos para que luego como abono se conviertan en el material para aquel propósito que tú vas a entregar a la humanidad,
al segmento, al grupo al que tú decidas entregar tu propósito. Entonces mira ahí también. De hecho, ahí como ya te dije, hay todo un proceso de comprensión y de sanación con él, porque mientras no se sane eso, de pronto vas a estar peleado con esa parte de tu vida, con esa parte de tu historia. Cuando inicies un proceso de sanación que termina en la comprensión, vas a empezar a darte cuenta cómo esto tiene mucho que ver con contribución. En este documental tan conocido, No soy tu gurú, de Anthony Robbins, se mira mucho cómo la historia de violencia de su madre con él lo cuenta con sus palabras, ¿no? Lo convirtió a él en lo que él llama un psicólogo práctico. Él tenía que entenderse, que resolverse, que atravesar esto para luego poder hacerlo con otros, ¿no? Y luego tú podrás verlo en ti. ¿Cuál fue esto que dolió tanto? Y que te permite ese contacto con ese tipo de experiencia, que te permite esa empatía, que te permite sentir y no solo teorizar eso que pasó. Y si ya lo sanaste, te permite no solo sentirlo, sino comprenderlo. Y desde esa comprensión de pronto dirigirte a un público que quizás tengan que ver con eso. Ok, ahí tienes elementos para reconocer tu propósito. Reconocer. Y acá yo quiero usar un término más. Reconocer y decidir. En algún momento tienes que elegirlo. Cuando empiezas a preguntarte cuál es el rol donde yo contribuyo más, se empieza a abrir algo hacia ti, se empieza a abrir un espacio hacia ti. Y si luego lo dejas, como yo lo dejé durante años, recuerda, son 4 años que me tomé para dar este paso, de pronto esto que se abrió, de pronto luego se empieza como a cerrar, necesitas estar ahí, 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 ahí. Ciertamente yo creo que ya no hay retroceso una vez que realmente decides, que tomas decisiones, tomas acciones. Entonces, autoconocimiento. Pero cuando ya empiezas a reconocer esto, luego tienes que desplegarte, porque tú, que somos nosotros, un material en bruto, que tiene talentos, capacidades, pero no están terminadas, son posibilidades para que las despliegues, para que las desarrolles. A mí me gusta mucho el trabajo de Ken Wilber, de hecho está en la estructura y en la base de mi trabajo de autogestión integral, la teoría integral. Y la teoría integral te muestra todo un panorama para que desarrolles todas estas tus inteligencias, tus capacidades, tu cognición, tu capacidad física, tu inteligencia emocional, tu inteligencia relacional, cultural, todas estas capacidades que podrías desarrollar y que las vas a tener que desarrollar si te animas a desplegarte para realmente entregarte y vivir tu propósito. Y esa es la parte final de este ciclo que yo le llamo ADS, autoconocimiento, despliegue y servicio. Porque en la medida que te empiezas a desplegar, te das cuenta que este despliegue y esto que disfrutas y esto que viene contigo está para ser entregado a otros y para mejorar de alguna manera este mundo que hemos recibido. Y para movernos todos juntos en esta gran coyuntura que estamos viviendo ahora. Entonces, mira, tu propósito no es un propósito aislado, es la pieza de un gran rompecabezas. Cuadra perfecto, pero necesitas reconocer cómo es tu pieza. Si quieres hacer encajar un círculo en un espacio cuadrado, va a costar mucho, te va a generar mucho sufrimiento. Vas a estar yendo contracorriente. Pero si reconoces que eres una pieza con determinadas formas, entonces vas a encontrar que esto calza perfecto en el gran rompecabezas, en la gran obra que estamos viviendo ahora. En esta gran obra vas a reconocer ese tu rol y te vas a entregar a él. Cuando te entregas a tu rol, no es que todo se vuelva color de rosa. Ahí está el famoso viaje del héroe, Joseph Campbell, que es un trabajo hermoso, fascinante, que te invito a revisarlo. El héroe de las 1000 caras, 1949 me parece, donde él nos mostraba todo este viaje, 17 etapas en toda esta estructura del viaje del héroe. Nos mostraba a Joseph Campbell, que empezaba con el mundo ordinario, cuando el superhéroe está en su mundo ordinario, haciendo una vida convencional, sobreviviendo, pero de pronto siente ese llamado que le dice, por acá va. Pero luego el héroe, tú, yo, nosotros, de pronto se niega y dice, no, ¿qué voy a cambiar yo la política? Ya está muy mal. ¿O qué voy a hacer yo un cambio en la ecología si ya nos quedan 12 o 15 años para revertirlo? ¿O qué voy a cambiar yo tal cosa? Soy solamente uno. El héroe se niega a su llamado. Pero después ocurre este incidente inductor, esto que te empuja de pronto este problema, este desafío que antes estaba lejos, hoy día se acerca. Hoy día te toca cercanamente. En las películas vemos que de pronto raptan a la abuelita del superhéroe y ahora ya no puedes negarte. Y ahora el incidente inductor te empuja y ahora aceptas el llamado. Y todavía estás asustado, y de pronto ahí aparece el mentor, como lo decía Campbell, ¿no? Esta persona que te da el empuje, que te ayuda a moverte, que te da el coraje para dar ese paso. Y aparecen los aliados, y aparecen los enemigos, y se habilita recién el conflicto, porque ahí la historia recién comienza. Una vez que el llamado es aceptado, recién empieza la aventura. Lo puedes ver esto en muchas películas, incluso en videojuegos. The Last of Us
este videojuego donde está explicado todo el viaje del héroe, o películas como Matrix, en fin, infinidad de películas. Recordemos que fue Christopher Vogler, un guionista muy conocido, quien llevó a Hollywood el viaje del héroe Campbell, y nos mostró que cuando veías en una película toda esta estructura viaje del héroe, tocaba una fibra muy interna en ti. Campbell se dio cuenta de eso. Como mitólogo, se dio cuenta que la humanidad históricamente nos habíamos contado una misma historia con distintos personajes, y que de pronto tenía que ver contigo y conmigo, con ese rol, esa función que te toca a ti cumplir hoy día, enmarcado en esta gran obra que estamos viviendo y que estamos construyendo juntos, para ese gran propósito, que es ese despliegue de la humanidad a un nivel siguiente, de conciencia, de desarrollo, de entendimiento y de comprensión, y de que no se va a lograr sin tu aporte, sin tu participación y sin tu elección consciente de hacerlo. Yo termino finalmente esta parte invitándote a tomar esa elección. No tienes que hacerlo, pero podrías elegirlo. Podrías elegir pasar de ese mundo ordinario que nos describía Campbell a aceptar ese llamado y a vivir esa aventura en la que puede convertirse tu vida para entregar esa contribución que has venido a dar al mundo. Gracias. Ojalá que sí, Gary, ojalá que sí, que eso pase, y seguro que ya con esta conferencia también estamos plantando esa semillita del cambio en muchas personas. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante, con tantos datos, ¿no? En concreto, que eso siempre ayuda al correcto entendimiento de lo que estamos hablando, así que muchísimas gracias. Vamos a pasar enseguida a ese turno de preguntas y respuestas, porque además ya tenemos muchas y muy interesantes, pero también quiero recordar que podéis enviarnos vuestros mensajes de voz a través de WhatsApp y al número que voy a tener ocasión de poner en pantalla ahora dentro de unos segundos. Pero antes de eso tengo que compartir algo muy importante, y es que vamos a estar celebrando el próximo viernes 23 de abril un nuevo taller en Mindalia.com de Susana García, que se titula Iniciación Primer Nivel de Reiki. Durante este taller todo el mundo puede practicar el Reiki y vamos a aprender muchísimas cosas. Susana te iniciará en este primer nivel para mejorar considerablemente tu bienestar físico, mental y emocional, es decir, bienestar integral. No te lo puedes perder, porque va a estar compartiendo un material muy interesante para hacer Reiki a personas, también a animales, para hacer Reiki incluso a plantas, a la comida, al agua, o sea que va a ser muy muy completa esta formación. No te lo pienses más y reserva ya tu plaza. Puedes hacerlo a través de nuestra página web mindaliatalleres.com, es decir, www.mindaliatalleres.com, y si necesitas más información al respecto puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo un mensaje por correo electrónico a talleres@mindalia.com, o también nos puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp al número +34, esto es muy importante, que es el prefijo español, +34 670 415 922. Repito, +34 670 415 922. Así que bueno, yo estoy segura de que vais a apuntaros a este taller, no vais a dejar pasar la oportunidad. Y ahora ya sí, Gary, si te parece bien, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Vamos, por ejemplo, con Jenny Fierro Heredia, que a través de YouTube y desde Colombia te dice: ¿cómo crecer en medio de toda esta situación que estamos viviendo actualmente? Y sobre todo, ¿cómo crecer a mi edad? Ella te dice que nació en el 77, con lo cual actualmente pues tampoco es tan mayor, Jenny. No es tan mayor. A ver, Gary, ¿cómo podemos ayudarla? Jenny se llama, ¿no? Jenny, bien. Jenny, me dirijo a ti. Entonces, Jenny, hemos nacido en el mismo año. Yo nací en 77 también. Mira, yo en junio, de pronto somos del mismo mes. Ok. ¿Cómo crecer en esta coyuntura? A ver, yo lo respondería como con una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esta coyuntura la podamos recibir como una invitación a crecer? Jenny, mírame, recordemos nuevamente el primer paso. Toda esta coyuntura la puedes ver de dos maneras. Son dos posiciones para mirar lo mismo, como una víctima de lo que me está pasando, o como una oportunidad para crecer. Mira, voy a darte un dato duro, que es un dato desde la biología evolutiva, ¿no? Gran parte de los procesos de despliegue en la especie humana y en la vida, desde que es vida, en los saltos evolutivos y en el crecimiento, no es el único elemento, pero es uno importante, tiene que ver con estos desafíos y retos que empujan, obligan casi, de alguna manera, al organismo a generar una adaptación más compleja.
Y esta adaptación más compleja implica un crecimiento, pero el ser humano puede elegirlo. Podría elegir no, yo no quiero crecer, yo quiero quedarme igual como estoy a nuestros 43 años, mi querida Jenny. Podría elegir no, pero tenemos córtex distinto a los mamíferos, un córtex mucho más desarrollado que los mamíferos, ¿no? Que nos permite elegir y nos permite decir, bueno, ok, abrazo este desafío con el problema quizás económico que se está dando, político, sanitario, todo este tema, y me pregunto, me hago la pregunta, ¿cuál es mi rol? ¿Cómo contribuyo yo en esta coyuntura? Jenny, yo te dejo la pregunta a ti. ¿Qué te toca a ti hacer? Si tú no te animas a hacerlo, Jenny, pues nadie va a poder, no va a poder yo, nadie. Solamente estás diseñada particularmente para algo. Te quiero responder, terminar la respuesta, Jenny, para ti con un pasaje bíblico. Dice así, Juan 17:18. Así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Juan 17:18. Yo no sé si seas cristiana o no, pero si de pronto tenemos cercanía más con el hinduismo, encontramos el Dharma, que está lindamente explicado en este libro, Las 7 leyes espirituales de Chopra, ¿no? Tu deber, esto que te toca hacer, esto que te corresponde hacer, lo encontramos en los dos lados del mundo, tanto en Occidente con el cristianismo como en Oriente con el hinduismo. Dharma, propósito, tu deber. Entonces, ¿cómo hacer para, digamos, crecer en primero, acepta, digamos, aunque no lo entiendas, Jenny, acepta que esto es una invitación al crecimiento. Una vez que vas, procesa el enojo, la tristeza, lo que fuera que haya ahí, habítalo, entra en él, no lo evites, entra. Y luego pregúntate cómo contribuyo y luego entra un proceso de crecimiento. Tienes que crecer a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de práctica espiritual, porque la misma Jenny no va a ser la misma, la que empieza hoy día y acepta su viaje, que la que termine todo este viaje va a ser otra, una versión de Jenny más crecida. Espero haber dado respuesta con eso, Jenny, a tu pregunta. Muchísimas gracias, Gary. Vamos con otra que te hace Lidia Tenorio desde España y a través de WhatsApp. Te dice, ¿cómo aprender a gestionar nuestras emociones más negativas o de baja frecuencia? Cuando algo malo sucede en el ámbito familiar o de la pareja, me desborda el dolor y reconozco que quizá no sé cómo ver las cosas desde una perspectiva menos dramática. Muchas gracias, Lidia, por hermosa pregunta, hermosa pregunta. A ver, hay una tendencia natural a clasificar las emociones en el grupo de las buenas y de las malas, o las positivas y las negativas. Ciertamente hay un trabajo de un autor Hawkins, un gran trabajo hecho por este autor, para clasificar la frecuencia vibratoria de cada emoción, un trabajo que uso y que es muy válido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada emoción, sea la tristeza, el miedo o el enojo, que son las vistas como negativas, tienen una funcionalidad evolutiva. Aparecieron en este llamado cerebro límbico que recubrió el tallo cerebral muchísimo tiempo atrás y apareció con una finalidad adaptativa evolutiva. No apareció para malograrle la vida a la especie humana, no apareció para eso. Tiene un sentido. Entonces, mira, segundo paso del método, procesamiento emocional, Lidia. Mira, tú estás experimentando dolor por lo que estás viendo. Ok, yo lo que te invito es a esto. Mira, primero, abraza lo que esté pasando. Ok, yo no sé si tu creencia sea cristiana. Si es cristiana, padre, no entiendo lo que está ocurriendo, pero entiendo que es para mi crecimiento y lo acepto. ¿Ok? Yo estoy seguro que cuando te digo esto, de pronto te puedes remitir a muchos pasajes, en la misma Biblia, en la vida de Jesús, o en otros, o en Oriente también. Aceptar. Luego, si de pronto ha fallecido un familiar y esto te confronta con el dolor, acepta esta tristeza que estás experimentando. Acéptala, entra en contacto con ella, sumérgete en esa tristeza. Hay sabiduría ahí. De pronto, cuando estamos en tristeza y entramos en toda esa fisiología de entrar en contacto conmigo, nos hacemos como ovillito y no queremos pronto tener contacto con otros y estamos ahí. Es un espacio hermoso para que encuentres qué cosa es valiosa en tu vida, qué valorabas tanto a esta persona que ya no está, qué le aportaba a tu vida. Justamente les hablaba de reconocer tus valores. Ok, acá lo puedes encontrar, la tristeza te puede ayudar para ello, si te permites vivirla, ¿no? A veces ocurre que de pronto queremos seguir un guión, digamos, de estar positivo siempre, y estás experimentando un evento que genera dolor, pues no nos guiemos acá por, digamos, por frases hechas, digamos, o por clichés, digamos, sino acá tu misma biología te está diciendo, ok, entra en contacto contigo, de pronto llegan las lágrimas, que es la manera de expresar, de que salga esta, permite que sea, entre en contacto contigo. Y permítete ahí encontrar eso que la tristeza te viene a mostrar. Mientras lo hagas de manera más consciente,
Luego, ok, sí, la energía vibratoria de la tristeza es baja en comparación con el entusiasmo, con otras, pero en tanto entres de manera consciente vas a salir de manera más, va a salir más rápido. Y luego podrás hacer lo que le llamamos después de la descarga, viene la recarga. Podrás recargarte emocionalmente. Una manera fantástica es dormir. De pronto lloraste durante un buen rato, lo hiciste conscientemente, te observaste mientras lo hacías, y luego duermes un rato, luego te vas a la naturaleza, luego escuchas una música en 432 Hz, algo que te encanta, qué sé yo, y que te recarga nuevamente. Entonces luego poco a poco empezamos a ganar destreza en transitar estas emociones de baja vibración para rápidamente salir de ellas, rápidamente de la tristeza, entender que la tristeza te ayuda a recuperarte una pérdida, el miedo, establecer límites, la rabia, establecer límites en tu entorno, y el miedo, aprender a afrontar amenazas y incorporar recursos. Comprendemos su funcionalidad evolutiva y entramos en contacto con ella y salimos rápidamente crecidos y recargados. Eso, mi querida Lidia. Vamos con más preguntas, Gary. Mira, por Claro que sí. ejemplo, Andrés Palma, a través de YouTube y desde Chile, te pregunta, ¿qué recomendación le darías a alguien que también está experimentando malestares del sistema digestivo y que además se están prolongando en el tiempo? Ok, muchas gracias, Andrés. De diversos países, le tengo mucho cariño a Chile. Bien, Andrés, ok. Hoy día, a ver, estoy viendo mucho de esto, digamos, en la interacción con personas, estamos viendo muchos temas que hay temas de angustia por el futuro, por lo que va a pasar. Hay temas de justamente lo que nos contaba Lidia, ¿no? De depresión, porque de pronto algún familiar ha fallecido, alguien está experimentando un tema de salud, o alguien ha perdido su empleo, o tú mismo de pronto que nos estás escuchando ahora. Y esto está empezando a expresarse, digamos, en síntomas físicos. No voy a profundizar en detalle, pero hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que es el trabajo del doctor Reichammer, la llamada ciencia curativa germánica, un trabajo fascinante, hermoso, que invito a nuestros oyentes a mirarlo, ¿no? Y él encontró como este punto de conexión entre estos conflictos, choques, digamos, por eventos inesperados y la expresión en lo físico. Entonces, a ver, alguien que esté experimentando hoy día algún síntoma físico, yo te invitaría a lo mismo, nuevamente al mismo proceso, este proceso transversal. Primero, aunque no comprendas lo que está pasando, abrázalo aunque no lo entiendas. Abrázalo aunque no lo entiendas. No importa, mira, que seas creyente en alguna grupo religioso, o vivas tu espiritualidad de manera individual, o seas incluso ateo o agnóstico, no importa, no importa. Si eres ateo agnóstico, entiéndelo de la biología, estudia biología evolutiva, léete a Koestler, este gran autor que escribió en el año 1960 más o menos sobre esto, y fíjate que esto tiene un sentido en este proceso evolutivo de nosotros. Abrázalo. Desde que lo abrazas, ya cambia tu relación con la crisis, con la situación. Y de pronto desde ahí se empieza a mover este síntoma físico. Luego, nuevamente, segundo paso, procesa las emociones. Ábrete esa tristeza, ábrete a conectar con esa descarga de energía física en el enojo, ábrete a fijarte de qué manera necesitas protegerte, incorporar recursos y recibir el miedo. Y de pronto este procesamiento, esta apertura y esta no resistencia empieza a generar un cambio en el síntoma físico. Ahora, ojo, no voy a entrar en todos los detalles del trabajo hameriano, que es enorme, pero mira, él identificaba algo que es sumamente significativo. Cuando el conflicto se resuelve, cuando es resuelto el conflicto que estás viviendo al no procesar de esto que está pasando acá, de pronto aparecen síntomas diferentes, distintos. Y necesitas estar tranquilo, estar en calma, saber que estás haciendo lo que toca hacer, lo que corresponde hacer. Y este proceso termina de manera muy natural. Recordemos que Hamlet descubrió esto a partir de la muerte de su hijo de 18 años, que muriera en sus brazos y de que él experimentara un tema tan severo que terminó en un cáncer testicular. Pero mira el enorme descubrimiento que hizo él. Pero esto pasa básicamente por ello, ¿no? Entonces son los primeros pasos del método. Abrázalo aunque no lo comprendas, procesa estas emociones, descárgalas, recárgate, encuentra tu rol y tu propósito para que luego finalmente decidas, si es que lo eliges, hacer tu viaje de despliegue, tu viaje de crecimiento, para que ese héroe en potencia que está en ti pueda crecer, desarrollarse y cumplir con ese gran propósito. Y veremos cómo ese dolor, ese malestar se empieza a transformar, de pronto toma una forma diferente. Y de pronto ese malestar tiene que ver con tu propósito. Veamos el caso de Nick Vujicic, ¿no? Este chico que nació sin piernas y sin brazos, ¿no? Y cómo ese tema físico tiene todo que ver con el impacto de su propósito. Gracias. Vamos rápidamente con una pregunta más, en un minutito. MCCR, que es como se llama en YouTube, y desde México te dice:
¿Cuál de todos Ok. estos elementos que nos compartes es el más importante? O mejor dicho, ¿cómo hacer una jerarquía de estos elementos para decidir cuál de ellos debo priorizar para desarrollar mi propósito? ¡Wow! ¡Qué pregunta hermosa! De México, también país en el que he estado y el que amo. A ver, es una pregunta linda. No sabría decirte cuál es más importante. Sí te puedo decir esto, mira, cada uno de estos elementos que te he dado son como piedritas sueltas. Si tú miras cada una de las piedras, luego de pronto va a aparecer el collar que las une. Y este collar es tu propósito, que está armado de varias piedritas, como las perlas del collar. Uno de ellos es tu talento, otro es tu pasión, otro es aquello, el problema que quieres resolver, otro es el público al cual dirigirte. Quizás hayan elementos que sean más englobantes, como tu estructura de personalidad. Te invito a mirar el eneagrama. Es que el eneagrama, tu eneatipo engloba muchas cosas de ti. Tiene que ver con tus talentos, tiene que ver con tu pasión, tiene que ver con lo que nace naturalmente de ti. Ok, si quieres elegir un elemento, estudia eneagrama, encuentra cuál es tu estructura de personalidad, la que traes ya armada al día de hoy. Y otro elemento más para dar respuesta a ti es, mira tu función dentro de la gran obra. No la mires desconectada, porque si no digo, ¿qué me gusta hacer? Me gusta jugar PlayStation. No, ese no es tu propósito. Tu propósito tiene que ver con tu función de aporte de valor dentro de la gran obra. Eso es quizás a lo que te invitaría, a mirarlo enlazado, en conjunto. Ahí, cuando cada persona está dentro de su propósito, su misión, ya no choca uno con otro. Todos empezamos a ser complementarios. Mi propósito contribuye con el tuyo con el mío y cada uno en el suyo. Diferente a este espacio de competencia donde cada quien está queriendo ocupar el lugar de otra persona y peleando todos unos con otros. En propósito ya no ocurre eso porque estamos todos siendo parte de la gran sinfonía de la vida y dando esa nota que te toca dar a ti para que la sinfonía suene como tiene que sonar. Esa sería mi respuesta. Gary, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo durante estos 45 minutos, ha sido maravilloso escuchar también tus respuestas, de hecho tenemos comentarios muy positivos ahora mismo en nuestro chat. Andrés Palma te agradece enormemente que hayas podido contestarle. Otro comentario que dice: Gary, gracias, qué práctico, me encantó cómo acabas de resumir el aprendizaje que obtenemos con las emociones que a veces son contrarias. En fin, tenemos comentarios muy positivos, ha sido un placer y por supuesto te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir. Claro que sí. Quiero terminar con esta frase de Mark Twain, considerado el padre de la literatura norteamericana. Él decía, hay dos días importantes en la vida, el día en que naces y el día en que descubres el por qué o el para qué. Dos momentos importantes en tu vida. Y cierro entonces con esto. Tú puedes elegir seguir en esta etapa que cambia el llamado al mundo ordinario o puedes elegir aceptar ese llamado, escucharlo y aceptarlo, crecer y desplegarte para vivirlo y cumplir tu rol, cumplir aquella función que te fue dada, aceptarla y vivirlo. Te invito a hacerlo, te invito a sumarte a esta comunidad de héroes que están haciendo esto de manera deliberada y a vivir desde ahí. Y bienvenido a ello. Gracias por el espacio, estoy feliz de haber convertido con el público de Mindalia y hasta una próxima oportunidad. Seguro que sí, esa próxima oportunidad va a darse y yo estaré encantada de poder acompañarte nuevamente. Gracias, Gary Villar. Y bueno, a todos vosotros, gracias infinitas como siempre por acompañarnos, por haber compartido vuestras inquietudes con nosotros. Nos habéis acompañado desde países como Colombia, Argentina, Perú, España, Chile, Ecuador, México y varias zonas de los Estados Unidos. Como siempre, un placer. Os recuerdo simplemente que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que podáis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaun Live, VK, Odisee. Bueno, estamos en casi todas ellas. También será maravilloso si puedes compartir este vídeo para que esta increíble información que Gary ha compartido con nosotros pues pueda llegar cada día a más y más personas. Y además no olvides que puedes disfrutar de esta y de todas nuestras conferencias en Mindalia Radio, 24 horas de información consciente. Y esto puedes encontrarlo en www.mindaliaradio.com o también descargando nuestra aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Por último, y si en algún momento tienes posibilidad o te apetece colaborar con nosotros, puedes hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de PayPal, que encontraréis también en nuestra página web www.mindalia.com.
Ahora sí, yo me despido, pero que nadie se vaya, que le paso el relevo a un compañero para que sigamos con esta maravillosa tarde de conferencias. Un abrazo enorme, gracias nuevamente Gary, ha sido un placer y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.